Bienvenido alumno del ICIP, esta es la materia Introducción a la Física. Mi nombre es Gonzalo Ramiro Cabral, soy ingeniero y estoy a cargo de la materia. La materia se divide en 8 módulos, como tal vez el cronograma de la materia, en el cual vamos a tener el módulo 1, que se va a tratar todo el tema de errores con ecuaciones. En el tema 2 vamos a tratar el tema de mecánica estática. El tema 3 en lo que es cinemática, velocidad de los cuerpos, aceleración. El módulo 5, que vamos a tratar lo que sería dinámica de una partícula en sus diferentes aspectos, como también definiciones de trabajo, energía, energía cinética. En el módulo 5 vamos a tratar el tema de mecánica de fluido, con algunos aspectos importantes como es el teorema de Bernoulli, en el cual más o menos describe en forma teórica diferentes líquidos en algunos ductos, en superficies. En el módulo 6 se va a tratar el tema de termodinámica, como por ejemplo el primer principio de la termodinámica y el segundo principio, con las definiciones tanto de calor y temperatura. En el módulo 7 nos referimos a lo que es onda mecánica y las diferentes formas de descripción del fenómeno. Por ejemplo, a lo que se refiere a la propiedad ondulatoria en reflexión, propagación, amplitud, frecuencia, absorbancia en diferentes cuerpos. El módulo 8 tratará de lo que es onda electromagnética de la luz, en el cual los temas más importantes es la parte de óptica. Vamos a ver diferentes gráficos de descripción de cómo se comporta un haz de luz en diferentes cuerpos o materia. Y esto se va a describir todo en placas, en el cual vamos a pasar a ver ahora la primera unidad. La física estudia la materia, sus interacciones y la energía que en ello conlleva, sin producir sus cambios. Es decir, esa es la diferencia principal que hay entre la física y la química. La física estudia de alguna manera sus interacciones sin que se produzca un cambio en la materia. En cambio, la química estudia la interacción pero con cambio en la materia. La física, se podría decir que la física es una materia que describe fenómenos que suceden. Una manera de la descripción es por la forma experimental, es decir, se observa un fenómeno físico y se busca la forma de alguna manera de explicarlo. Para realizar eso se utiliza lo que se denomina el método experimental, en el cual se basa en una observación del fenómeno, donde alguien, científico, observa algún fenómeno que puede ser diferente o que no se puede describir y lo aprecian y lo observan. Después pasan a la etapa de buscar información, en donde se basa en toda la supuesta teoría del fenómeno del cual están observando. Se podría nombrar, por ejemplo, un ejemplo en el cual se quiera cuantificar, por ejemplo, cuestiones en los ríos, por ejemplo, que a altas profundidades en los ríos suceden por un sistema de falta de oxígeno, y se podría describir ese fenómeno. Por lo cual tendríamos que primero encontrar el fenómeno y después buscar la información de qué es lo que produce. Una vez que tenemos planteado esto, pasamos a la etapa de la hipótesis. Es decir, las hipótesis son teorías de por qué llegó a suceder el fenómeno. Se pueden plantear varias hipótesis. El objetivo de la hipótesis justamente es ver o describir el comportamiento de dicho fenómeno. Para de alguna manera demostrar esa hipótesis tenemos que pasar a la parte experimental o comprobarla, que es justamente lo que es la comprobación experimental. Una vez realizado, es decir, siguiendo todas las etapas de la parte experimental, se llega a una conclusión
con resultados. La conclusión con resultados, es decir, describiría todo lo que sea el fenómeno físico y de alguna manera tendría que describir algunas de las hipótesis planteadas. No siempre se pasaría al tema de al último punto, que es la elaboración de leyes y teorías. Muchas veces sucede que se plantean hipótesis físicas y no se llega a una elaboración de leyes. Se describe el fenómeno, pero no se puede llegar a cuantificarla por su complejidad. La física, una vez que nosotros encontramos el fenómeno y lo tratamos de describir por alguna teoría, una forma a lo mejor de describirla es por sus propiedades. Por lo tanto, podríamos decir que hay tres tipos de propiedades. Una son las propiedades intensivas, en el cual, por ejemplo, no depende de la cantidad de materia, sino que las propiedades intensivas son propiedades que, por ejemplo, la temperatura. Nosotros la temperatura en un cuerpo no necesitamos tener un tamaño grande de cuerpo o de superficie para saber la temperatura, sino que simplemente con una porción sabemos la temperatura, igual que el olor, el gusto y el color. Es decir, que son a esas propiedades se llaman propiedades intensivas, donde no depende de la cantidad de materia. La propiedad extensiva es donde sí depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, el cuerpo de un peso, si para caracterizarlo un cuerpo de un peso tenemos que tener el cuerpo entero. Si nosotros lo partimos, ya el cuerpo no podíamos representarlo por una propiedad extensiva. Y una propiedad química, que como habíamos dicho hoy, se manifiesta por algún cambio químico. Por ejemplo, hay un ejemplo de una ecuación del tipo A en el cual pasa a un estado B más C, es decir, de un cuerpo, de una forma, de una característica A, pasó a un cuerpo o dos cuerpos de característica B y C. Al definirlo todo lo que sea, cuando hablamos del método experimental, habíamos hablado de cuantificar la experiencia para demostrar nuestra hipótesis. Para ello, nosotros tendríamos que basarnos en medidas. Las medidas se podían definir en diferentes formas, como por ejemplo magnitudes fundamentales, en las cuales son medidas que nosotros podemos medir directamente, como por ejemplo la masa, la longitud y el tiempo y la carga eléctrica. A estas medidas se le llaman medidas fundamentales. A las derivadas de dichas medidas que denominadas fundamentales se llaman las derivadas. Por ejemplo, la velocidad, que es en función a la longitud y el tiempo, es decir, que deriva de magnitudes fundamentales. Las magnitudes escalares son aquellas que podíamos describirlo con un número. Por ejemplo, la fuerza de un cuerpo lo podemos decir o lo podemos cuantificar y pueden ser representadas por segmentos. Un ejemplo, por ejemplo, la temperatura, la densidad, el volumen, el trabajo y la potencia. En cambio, las magnitudes vectoriales son aquellas que, aparte de cuantificarla con un número, necesitamos representarla por un vector. En este caso, por ejemplo, al decir que se pueden representar por vectores, tendríamos que considerar tanto la intensidad de la fuerza, que es en una magnitud escalar, la dirección y el sentido del vector. La descripción o la forma de alguna manera representar todas las mediciones que nosotros hacemos es mediante un sistema de unidades. Actualmente utilizamos el sistema internacional de unidades, en el cual la longitud está en unidades de metro, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad está en amperios, la temperatura en grados Kelvin, el ángulo en radian. Existen otros sistemas de unidades como ser el MKS, el Georgi y el Simela, que es nuestro sistema y que actualmente está adoptando el sistema internacional. Es decir, que todos los ejercicios que se hagan van a estar basados en estas unidades, tanto en el sistema internacional.